Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en este video lo que vamos a estar haciendo es explicar cómo se redacta un documento de posición para Uniendo Metas, la ONU, ¿sí? Este modelo que organiza la Asociación Civil Conciencia aquí en Argentina por lo menos. Bien, bueno, todo inicia, el documento de posición inicia sí o sí con una profunda investigación. Y para eso, nada mejor que comenzar leyendo los recursos que tenemos aquí en el sitio web de uniendometas.org. En los recursos nos vamos directamente a aquel órgano que nos tocó, ¿sí? Nos vamos hasta abajo, hasta el órgano que nos tocó, perdón, que se me saltó, ahí está, al tópico, ¿sí? De que nos corresponda. Por ejemplo, vamos a suponer que nos tocó Asamblea General A, ¿sí? Bien. Bueno, en Asamblea, aquí en el tópico, perdón, van a ver que hay una redacción verdaderamente muy elaborada, ¿sí? Muy bien elaborada, que han desarrollado algunos voluntarios de conciencia y habla muchísimo sobre los distintos aspectos del tema, del tópico que nos ha tocado. Pero en particular, a mí me interesa que prestemos atención a la parte del final. Esto hay que leerlo muy tranquilo, muy tranquila, sin apurarse, subrayando, ¿sí? Marcando las cosas importantes y además, analizando me refiero, ¿sí? Y además, aquí donde dice dónde buscar información, esta parte es importantísima para poder profundizar. Esto es importantísimo para poder redactar el documento de posición. Es muy interesante como es ir visitando cada una de estas fuentes, pero además seguirnos por esta guía para investigar. En esta guía, la gente que redactó el tópico, que se tomó el trabajo de redactar todo lo de arriba, nos dice qué cosas hay que buscar respecto de nuestra delegación para estar bien informados sobre el tema, ¿sí? Pero además de eso, también en Uniendo Metas, hay en el sitio web, digo, en los recursos, hay una parte muy importante que nos explica cómo redactar un documento de posición. Nos vamos a las dinámicas de nuestro órgano. Siempre vamos a usar la Asamblea General porque es la que nunca falta, ¿no? La que siempre está, básicamente. Y en la Asamblea General, en las dinámicas, perdón, de la Asamblea General, si nos vamos prácticamente al final de todo, justo antes de la parte en la que habla del anteproyecto de resolución, ahí está todo lo que nos explica sobre cómo redactar un documento de posición. Ustedes verán en la página 20, ¿sí? Al final de la página 20 nos dice cómo se redacta un documento de posición, cuáles son las distintas partes, y después de eso nos muestra un ejemplo de un documento de posición, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos hacer nuestro documento de posición por analogía, ¿no? O sea, con la intención de que quede similar al formato, ¿sí? La estructura, que quede similar a este ejemplo que nos da. Bueno, yo tengo este mismo documento de posición, el de Australia, que está en el ejemplo de las dinámicas, pero lo tengo editable, ¿sí? Lo pasé a un procesador de texto de manera que yo lo pueda editar. Si les parece bien, yo en el primer comentario pienso, les voy a dejar el link a este es un documento de Google, ¿sí? Así ustedes se lo pueden descargar y ya tienen la posibilidad de reemplazar la información, de modo que el formato ya queda tal como lo pidieron. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean las dinámicas van a ver que nos pide un formato especial. Dice que la letra tiene que ser Times New Roman número 12 y además tiene que estar escrito en una hoja A4. Dice
lo único que nos dice es que tiene un máximo de 120 líneas. Generalmente esos son como aproximadamente unas 4 hojas, ¿sí? O sea que entre 1 y 4 hojas vamos a andar bien. Yo diría que con 2, con 3 sería como lo ideal. Nos comenta la dinámica que un documento de posición tiene 2 grandes partes. En una primera parte es como que nosotros hablamos de la cuestión general, ¿sí? La cuestión completa. Esta parte, un profesor amigo mío decía que se puede redactar sin siquiera todavía tener nuestra delegación. O sea, uno puede empezar a redactar porque como es una cuestión general del tópico, uno puede empezar a redactarlo sin siquiera saber cuál es la delegación. Pero en la segunda parte, ahí sí ya que no. ¿Por qué? Porque esta segunda parte contiene la postura de nuestra delegación respecto al tema, respecto al tópico, y además nos habla sobre las soluciones que proponemos, ¿no? Nosotros como delegación le proponemos a la Asamblea General o al órgano que sea las soluciones. Yo me hice un cuadrito para comprender, ¿no? Porque técnicamente tiene como 5 partes el documento de posición, que ahora lo vamos a analizar en aquel ejemplo, básicamente tiene una primera parte que es el análisis general sobre el tópico que nos tocó, sobre el tema. Y esa parte general tiene una serie de definiciones y explicaciones de los términos principales relacionados al tópico, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso de... básicamente es explicar los puntos principales del tópico y profundizar en la explicación de ellos. Después, enumeración de acontecimientos internacionales relacionados al tópico. ¿Sí? Si de repente tengo que hablar, por ejemplo, no sé, el tópico que me tocó es la democracia y bueno, acaba de haber un golpe de estado en Tanzania, entonces yo lo tengo que enumerar, ¿no? Lo tengo que mencionar como parte importante. Y no sé, y el retorno a la democracia en Hungría, bueno, le mandamos ahí como aspecto positivo el retorno a la democracia de ese país. Después, por último, para cerrar lo que es la parte general, esta primera parte, alusión de documentos y estudios relacionados al tópico. Y para esto yo vuelvo al tópico en PDF que nos preparó la gente de Conciencia, ¿sí? Aquí, porque fíjense que al final tenemos un montón de lugares donde buscar información. Acá tenemos que buscar estudios oficiales, obviamente, estadísticas, tenemos que buscar como es trabajos, documentos que hayan redactado algún órgano respetable, y si no también alguna noticia, alguna cuestión que sea como es adecuada para esta situación. La segunda parte del documento de posición ya implica jugarnos un poquito, porque antes era solamente busqué información, la expongo, ¿sí? O sea, lo difícil de la primera parte es decidir qué poner y cómo ponerlo. En la segunda parte, lo que tengo que hacer es ver un poco cuál es la política propia, o sea, la inclinación política y en particular lo que serían los asuntos externos que tiene la política hacia el exterior que tiene nuestra delegación, ¿sí? Entonces, en una primera parte de esta parte ya de las posturas, tengo que hablar sobre cuál es la posición política de mi delegación sobre el tema que estamos hablando, y por otro lado una segunda parte de planteos de soluciones, pero de carácter general, ¿sí? Soluciones que no son tan profundas como las que damos en el anteproyecto de resolución. Ahí vamos a ver. Aclaro, sobre esta segunda parte, acá hay que tener por un lado una lectura entre líneas de lo que sería lo que yo pude leer previamente,
pero también hay que buscar ya información sobre qué orientación política tiene mi delegación, ¿no? En este momento hay un gobierno conservador, hay un gobierno populista, son de izquierda, son de derecha, son liberales, ¿quién gobierna el país que me tocó o la delegación que me tocó? Es importante tener en este caso eso, porque si de repente, por ejemplo, en este momento en Argentina hay un gobierno liberal y vamos a suponer que el tópico que me tocó es el hambre en las infancias, en los niños y niñas pequeños. Yo no puedo proponer que cada país invierta un 2% del PBI en planes de alimentación infantil y qué sé yo, si mi país es liberal, es de corte liberal y tiene intenciones de no aportar dinero al respecto. ¿Se entiende? Es un país que está más bien pensando en gastar lo menos posible, ¿sí? La palabra inversión y gasto son como cosas no muy lindas para un gobierno de corte conservador o de corte liberal. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a ver el ejemplo que mencionaba. Recuerden que nosotros vimos en esta estructura, en la estructura del cuadro, 5 partes. Bueno, empieza hablando sobre el gobierno de Australia, ¿no? Y en este caso, obviamente, y habla sobre algunas definiciones, dice cuál es la cuestión. En este caso trataba sobre la protección de las comunidades aborígenes. Entonces dice un poco de historia, ¿no? Cómo fue que se fueron detectando estas cuestiones respecto al tópico. Nos empieza a tirar un poco de información, esto es importante, nos hace una serie de enumeraciones que están relacionadas a explicarnos de qué se trata el tópico en particular, ¿no? Nos empieza a mencionar algunas situaciones, ¿no? El otorgamiento de un premio Nobel a un señor, premio Nobel de la Paz, a un señor que se movió respecto de la defensa de los aborígenes, un levantamiento violento de aborígenes, un fallo sin precedente, un fallo se refiere a un fallo judicial, ¿no? Fíjense que acá nos hace mención a algunos documentos que se han publicado, ¿sí? Estadísticas, cosas por el estilo. Y de repente pasamos a la parte 2. Cuando dice Australia afirma o nuestra delegación sostiene o qué sé yo, ahí ya empieza a hablarnos de la posición política que tiene mi país sobre este tópico en particular. Entonces, nos afirma una serie de cosas, ¿no? Relacionadas a lo que nuestro gobierno actual opina respecto del tópico, y finalmente las propuestas, ¿sí? Acá viene la parte de de acciones concretas que propone nuestra delegación para esto. Y bueno, ahí hace 3 o 4 propuestas. Fíjense como dato de color, de detalle, terminan el documento de posición con una frase célebre, ¿no? Una frase de una persona respetable, que en ese caso fue el secretario general de la ONU en aquel momento, ¿sí? Bueno, bien, eso fue todo de mi parte. Espero que sirva, espero que ayude. Sé que redactar un documento de posición no es nada fácil, pero seguramente con esto les puede ayudar un poquito. Les dejo un saludo y nos estamos viendo en otro video.